Listo. Muy buenas tardes, muy buen día a todos los presentes. A nombre de las autoridades de la Secretaría de Administración les damos la más cordial bienvenida. Hacemos presentación de la semblanza. En estos momentos cedemos la palabra a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Michelle Onofre Díaz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestra. Siempre un gusto poder saludarte y más a todas las personas que se conectan con nosotros en este día para poder platicarles acerca de, pues, cómo impacta el tema de género también en los medios de comunicación. Entiendo que, pues, aquí tenemos servidores públicos de distintas áreas, pero en algún momento interactuamos mucho con el manejo de información y ahí es donde queremos hacer este énfasis. En ese sentido, pues he titulado esta conferencia Apuntes legislativos sobre equidad de género en las telecomunicaciones y manejo de información. Recientemente tuve la posibilidad de hacer un artículo con la Universidad Complutense de Madrid, en donde precisamente pues abordamos cuáles son los riesgos de pronto de los discursos, sobre todo cuando hay algunas personas que apuntan que pudiéramos ir hacia un discurso hegemónico en el país, o cuáles tendrían que ser los alcances, vaya, en este tema de libertad de expresión que tanto se puede decir de pronto desde estos medios. Entonces, pues quisiera pasar precisamente, ¿no?, en esta imagen que estamos observando, es una estatua de Letonia, en donde pues podemos observar justo una mujer libre. Me parece que eso es muy importante porque hacia allá tendríamos que caminar. Más pensando en el marco de este mes de marzo, Día Internacional de la Mujer, agradezco mucho, por supuesto, la invitación por parte de las autoridades del gobierno del estado para poder dirigirme a ustedes. Hace unos días, quizá, pues una de las imágenes o de muchas imágenes que estuvimos observando tiene que ver precisamente con los temas que aquejan en nuestro país y en el mundo respecto a la violencia hacia las mujeres. Esta fotografía que retomo pues es acerca de una niña diciendo o exigiendo que pues haya respeto, que no haya violencia, pensemos incluso pues en la violencia extrema como podrían ser los feminicidios. Y pensarlo, como también ocurrió hace unos días, ¿no?, cuando salen niñas a solicitar esto, niñas y niños, porque estamos hablando de una sociedad que se tendría que hacer cada vez más equitativa y que pues no se puede soslayar, que tienen precisamente esta preocupación desde la niñez. Vamos a la que sigue, por favor. En ese sentido, quisiera abordar, porque pues hay diversas problemáticas que incluso pues están siguiendo en estos temas. Si nosotros pensamos en la participación de las mujeres en ámbitos de gobierno, de poder, de toma de decisiones, entonces tendríamos que remontarnos a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 1791, porque definitivamente quienes hoy tenemos una realidad en donde seguimos en la lucha, por supuesto, como mujeres, como feministas, pero tampoco podemos dejar de lado que por muchas generaciones, y es importante mencionar a grandes mujeres, que si no hubiera sido por esa lucha, pues entonces hoy no podríamos hablar de que se empiecen a equiparar esos derechos. En ese sentido, la firma de la Declaración de Sentimientos de la Convención Seneca Falls precisamente empieza a abordar esto y estamos hablando de 1848. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre pensar en un país en donde hubo posibilidades de que las mujeres pudieran acercarse a la toma de decisiones, a votar y ser votadas? Me parece que un ejemplo muy claro es Nueva Zelanda, el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas. Ese fue el primer país en donde se da este reconocimiento, 1893. Y fíjense nada más, si nosotros hacemos una comparativa inmediata, pues estamos hablando de que ellos han tenido 3 primeras ministras. Y digo una comparativa inmediata con nuestro país porque nos llevan décadas y eso también se ha traducido en la imposibilidad de que haya una mujer precisamente accediendo a estos puestos de poder, hasta que pues estamos ahora sí en este 2024, ¿no?, en términos de lo que vendrá en las elecciones, con mayor participación por parte de mujeres. Vamos a la que sigue, por favor. Definitivamente, cuando pensamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo la participación de Eleanor Roosevelt, en donde empieza a abordar ya temas
que tienen que incluir, por supuesto, a mujeres, ¿no? Que se tiene que hablar de este proceso de equidad, de vencer las barreras que en ese momento pues, nos impedían acceder a nuestros derechos. Pensando incluso desde una visión del reconocimiento de derechos, no así de una obtención de los mismos, ¿no? Como antes de 2011 precisamente abordaba la Constitución en México, ¿no? Eh, la Constitución te reconoce, que es lo que hoy se dice, porque esos derechos son intrínsecos a la persona, no son derechos humanos. Entonces, todo este cambio de dinámica fue muy importante para que nosotros nos empecemos a acercar a que realmente existan condiciones de equidad, de acceso a nuestros derechos y, bueno, sobre todo de ejercicio de los mismos. Vamos a la que sigue, por favor. En este sentido, quisiera también mencionar que no podemos caer en un falso debate, y ahorita voy a entrar un poquito en materia ya de lo que se transmite en los medios de comunicación, pero cuando yo veo esta imagen en donde tenemos un versus hombre-mujer, entonces inmediatamente me recuerda, y quizá algunos de ustedes también lo hagan, un programa que existía hace unos años y que se llamaba Sexos en Guerra, transmitido por Televisión Azteca, en donde pues había esta confrontación total, ¿no? Equipo de hombres, equipo de mujeres, pero también se exponían muchos estereotipos que en ese momento, o sea, pensando hace más de 15 años probablemente que tenga esta transmisión, existían muy claramente en nuestro país. Entonces, avanzar en ese sentido tampoco ha sido una tarea sencilla. Pero esto me gustaría dejar en claro, pues es un falso debate, porque al final en una sociedad de derechos, pues todas y todos estamos aspirando a poder tener ese pleno ejercicio de nuestros derechos y de las libertades. También quisiera entonces, vamos a la que sigue, por favor. Quisiera comentar aquí, porque el tema de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Tendríamos dos partes importantes. Primero, quizá se empezó a abordar el que se combatiera la discriminación. De acuerdo con el CONAPRED, ¿no? Este trato diferenciado con la finalidad de segmentar, ¿no? De separarte, de dejar tus derechos humanos. Y entonces, pues tenemos esta convención 1979, como pueden ver, pues tampoco es que estemos hablando de esto hace muchísimos años, ¿no? Son en las últimas décadas en donde se visibiliza a nivel internacional que por supuesto que tiene que haber lineamientos para que las mujeres pues no tuviéramos estos tratos discriminatorios. En ese sentido, mencionaría también 1994 la Convención Belém do Pará. Esta es muy importante porque es la que trata precisamente sobre los temas ya de violencia. Como ustedes pues saben, el derecho pues va regulando con base a las necesidades, ¿no? Pensar en que cada vez hubiera más violencia, pues creo que entonces te tiene que llevar a determinar cuáles pueden ser las sanciones en su caso que se estén implementando ante este tipo de situaciones. Entonces, tenemos esta convención de 1994 que resulta muy importante porque abarca sobre todo desde los distintos sectores que también nos estemos dedicando. Vamos, por favor, a la que sigue. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tenemos en el caso de nuestra Constitución? Pues que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos, ¿no? Ya hace un rato el énfasis, que va a ser muy diferente el decir te reconozco que esos son tus derechos, ¿no? Porque naciste con ellos. Entonces, eso también se equipara a partir del 2011, pues con respecto a los tratados internacionales, ¿no? Al pleno reconocimiento. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí también tendríamos el tema de la prohibición de discriminación, que hablando pues de los parámetros internacionales, lo vemos también reflejado en nuestra Constitución, y muy importante porque la discriminación, insisto, este trato diferenciado, este trato que te segmenta, que te vulnera a partir de una condición, se habla aquí de una serie de categorías sospechosas, que ya incluso pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado. Es muy importante que nosotros las tengamos visibles. Digo nosotros, hablando de mí en el caso de la academia, pero ustedes desde el servicio público que también va a ser indispensable, ¿no? Origen étnico o nacional, por supuesto, ¿no? O sea, el pensar que una persona es extranjera y entonces por eso es vulnerada, es estereotipada,
pues claro que tiene que tenernos a considerar aquí que esto es inadmisible. Los temas de género, que también es muy importante. Y aquí pues es un término muy amplio porque no podemos hablar solamente temas de género pensando en mujeres, sino también pues en otras personas, ¿no? A partir de el género que pues están asumiendo tener. La edad, por supuesto, ¿no? Que tampoco debe marcarnos una discriminación. Las personas con discapacidad, en el caso de nuestra Constitución, aquí es muy amplio, ¿no? Las discapacidades. Ahorita me voy a referir específicamente a las personas con discapacidad y, por supuesto, al tema de los contenidos y el manejo de la información. La religión, las opiniones, las preferencias sexuales. Aquí también, pues, tenemos una disyuntiva o una diferencia, ¿no? Que existe de pronto en que aquí nos marca preferencias. Si nosotros vamos abordando en CONAPRED, pues nos irá indicando más hacia orientaciones sexuales, ¿no? Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas. Pensando en la dignidad humana, de pronto, pues, en el significado kantiano, incluso, ¿no? De ver a la persona pues como un fin en sí mismo y que pues también va a depender de lo que cada uno de nosotros, de nosotras, pues consideramos que es un trato digno y sobre todo pues igualdad de condiciones para poder acceder a ciertos derechos. Vamos a la que sigue, por favor. También aquí, pues estamos observando, ¿no? Artículo cuarto constitucional, que pues muy claramente nos dice, hombre y mujer son iguales ante la ley. Hace muchos años, cuando estudiaba la licenciatura en Derecho, el maestro Raúl Vergara, cuando llegaba esta parte de la Constitución, nos decía, es que si hubiera igualdad, pues entonces no lo tendría que enunciar la norma. Y muy probablemente, pues tenga razón, ¿no? Sin embargo, pues mientras no exista esa condición entonces de real igualdad en el acceso a sus derechos, pues claro que lo vamos a tener que ver enunciado, especificado así en la Constitución, ¿no? Como ocurre con este artículo cuarto. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable. Ahí ya vienen también otros temas importantes, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y de mujeres. Vamos a la que sigue, por favor. Nuestros derechos, hablando de esta convención, en el caso de mujeres, ¿no? Hay muchos, me voy muy rápido en esta parte: igualdad de protección ante la ley, libertad y seguridad personal, libertad de asociación, igualdad de acceso al servicio público, vida libre de violencia, respeto a su integridad psíquica y moral. Vamos a la que sigue. Ahí solo me gustaría enfatizar que esta Convención Belém do Pará también la vamos a ver reflejada, por supuesto, en nuestra legislación con la ley de las mujeres a una vida libre de violencia. Es un nombre inmenso, pero bueno, lo pueden encontrar, lo pueden googlear y ahí también lo van a ver perfectamente reflejado, ¿no? Armonizado. Me detengo en esta parte porque sobre todo en un tiempo tan complejo que seguimos viviendo en nuestro país, en donde pues hay cifras que, bueno, más que cifras diría familias que quedan rotas a partir de la violencia extrema en contra de mujeres, ¿no? De los feminicidios. Pero hay un foco en particular que ninguna persona más, servidores públicos, pueden dejar de lado. Y esto tiene que ver desde el 2000, ¿no? Que se empieza a visibilizar la violencia extrema en el caso de Chihuahua, casos desde los 90, ¿no? Que son documentados también en la primera década del 2000 hacia el 2007 prácticamente, hasta que entonces pues el tema empieza a cobrar una mayor visibilidad también a nivel internacional. ¿Qué fue lo que tuvimos en este caso? Tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso González y otras, esta sentencia mejor conocida como Campo Algodonero, y que precisamente se refiere a los temas de feminicidios en Ciudad Juárez, en donde pues las mujeres, pensando en las maquiladoras, ¿no? En cómo se mueve la economía en la frontera, eran trasladadas, ¿no? En transporte de las mismas empresas, pasaban por campos de algodón, y entonces, pues muy desafortunadamente se empiezan a documentar cada vez más casos de mujeres desaparecidas. Mujeres en donde sus familias, insisto, pues iban, hacían la búsqueda, llegaban a la fiscalía, la Procuraduría del Estado de Chihuahua, y todo esto pues para tratar de dar con sus seres queridos, ¿no? Con sus mujeres que estaban desapareciendo.
Resulta que pues se encuentran con muchos problemas en la Procuraduría precisamente a partir de todos estos estereotipos de cómo se manejaba en ese momento la Procuración de Justicia, ¿no? Que llegaban ante el Ministerio Público, presentaban la denuncia y había muchos cuestionamientos. Vamos a la que sigue, por favor. Esto, insisto, pues es 2009 cuando ya por fin se tiene entonces perfectamente documentados este tipo de casos. Y una vez que la Corte Interamericana falla y lo hace en contra del Estado mexicano, pues entonces prácticamente se empiezan a abordar nueva legislación, protocolos específicos. Probablemente en este momento a ustedes en el servicio público, sobre todo pues pensando incluso, ¿no? En lo que estamos viendo en el estado de Morelos, pues puedan tener algunos protocolos de actuación, ¿no? Que te van dando una pauta para poder evitar estos temas, pues de discriminación, de tratos de violencia cuando son temas que pues están involucrando a mujeres. Aquí hay unos extractos precisamente de estos testimonios que dieron las víctimas indirectas. Cuando pensamos en víctimas indirectas, pues son las que llegan, antes lo hacían todos los lunes, ahora pues van en ocasiones específicas afuera precisamente del Palacio de Gobierno, ¿no? Con esta ofrenda de víctimas en donde alzan la voz y pues son ellas, las familiares, ¿no? Ya sea de personas que han desaparecido, de personas que han sido asesinadas, vaya, de quienes han cometido de quienes han sufrido de manera directa el delito. Entonces, en este caso, pues lo que ocurría es que cuando llegaban a hacer sus denuncias, pues se encontraban con este tipo de declaraciones. Retomo un poquito el párrafo 198 de esta sentencia de Campo Algodonero que dice: no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga. Esos eran los tipos de respuestas que encontraban por parte de las autoridades, ¿no? O otra de las mamás en su testimonio dice que si le pasaba algo solo era porque ella lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena está en su casa. Imagínense, ¿no? O sea, todo el estereotipo, por supuesto, que se ejerce desde estos servidores públicos. Las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres, fue otra de las declaraciones que aparece. No, señores, muy tarde, nosotros ya tenemos que ir a descansar y usted espera el momento en que le toque para buscar a Laura. Palmeando la espalda, vaya usted para que se relaje, tómese unas heladas a nuestra salud, porque nosotros no podemos acompañarla. Esta era la clase de respuestas que se daban, les decimos, pues en esos años en donde empieza a visibilizarse un problema muy grave que tiene que ver con esta violencia extrema a las mujeres. Entonces son retomados de esta sentencia, fueron acreditados, por supuesto, por las víctimas indirectas, insisto, ¿no? Por estos familiares que constantemente pues están siguiendo las investigaciones. Vamos a la que sigue, por favor. Reparación del daño, lo que en ese momento se fijó, ¿no? Derecho a la justicia pronta, expedita, imparcial, sancionar a responsables, rehabilitación para víctimas indirectas, aceptación, por supuesto, del Estado mexicano ante el daño que se estaba causando y la publicidad de la verdad. Me detengo en esta última parte porque es precisamente lo que tiene que ver con los temas de el que tú publicites, el que tú promuevas, que tú publiques y después sigas promoviendo este tipo de sentencias. Lo que ha marcado la Corte, y es interesante porque prácticamente le dice al Estado mexicano, es que no vale con que digas me disculpo y ya, sino que también lo tiene que saber la ciudadanía. Es decir, en tu país se tiene que reconocer, uno, que hay un tema de violencia, dos, que pues tú lo estás aceptando, y tres, tienes que estarle dando promoción a esta sentencia. ¿Para qué? Para ir generando un cambio en la sociedad, tanto de servidores como de la sociedad en general, que pues tendría que encontrar de pronto estas posibilidades en donde pues seamos desde la misma población quienes empecemos a cambiar el chip. Y digo en este término coloquial, ¿no? Hay que empezar a cambiar el chip, hay que empezar a cambiar las ideas de las nuevas generaciones, ¿no? Hay que empezar a incidir en los temas de educación, pero en muchos de los casos, pues también va a depender mucho del impacto que se tiene en medios de comunicación, ¿no? Cuando esto se expone
y no lo dejamos únicamente a lo mejor para una conferencia que se cita tal día, ¿no? Que puede tener un alcance determinado de personas, sino que estamos replicándolo y replicándolo en las redes sociales. Entonces, sí puede llegar a ser mucho más sencillo que la gente empecemos a asimilar que tiene que haber diferentes cambios. Vamos a la que sigue, por favor. Esta violencia, no decía, aquí no me detengo mucho, pero pues estamos hablando en el caso de Morelos, no con una alerta que también existe de forma específica ya desde hace varios años sobre ciertos municipios del estado. Vamos a la que sigue, por favor. Ahí aparecen, vamos a la que sigue. Bien, me tengo entonces en esta parte que ya tiene que ver con las telecomunicaciones. Cuando nosotros, esta es una de las reformas que se impulsaron de las llamadas reformas estructurales, que es sobre todo 2014, es un paquete de leyes, por lo menos podemos mencionar dos importantes. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la ley reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este sí me supe el nombre completo. Que pues no es otra cosa que la ley del derecho de réplica. ¿Qué pasa en esto? En la primera, pues se hace todo un paquete, es un conglomerado ahí de cosas que terminan impactando mucho en términos de telecomunicaciones, porque no únicamente vamos a pensar en medios tradicionales de comunicación, ¿no? O vamos a pensar en el espectro radioeléctrico, no únicamente vamos a pensar en televisión, en la radio, en lo que hoy circula en Internet, sino que también, pues muy importante, todos los temas de telefonía, por ejemplo, que se incluyen también ahí, ¿no? Para que se pudiera dar una real competencia y pues dejara de haber los preponderantes, ¿no? En estos temas de telecomunicaciones. Y entonces, pues se ha ido generando al paso de los años, sobre todo, decía, de esta reforma que involucró a medios de comunicación, en donde quizá ustedes recuerden, pero cuando se empieza a plantear, pues era muy atractiva, porque entonces dejábamos de pensar que íbamos a tener un duopolio televisivo de por vida, Televisa TV Azteca, y que entonces se iba a abrir a la posibilidad de que tuviéramos otros medios de comunicación, específicamente pues otras televisoras, ¿no? En ese momento se meten a competir algunas, termina únicamente aceptándose a Grupo Imagen como una tercera televisora, y bueno, se pensaba en una cuarta, pero esto ya no se consolidó, ¿no? Entonces hoy pues tenemos tres. En el ámbito de radio, pues también vamos a ver diferentes concesionarios, ¿no? Entre medios que son públicos, privados y sociales, pero que bueno, sí se empieza a fijar entonces otro tema que es muy importante y que tiene que ver con el derecho de las audiencias. Primero, el reconocernos, ¿no? A todas y a todos como audiencia y que me tengo que empezar a acercar entonces a ciertos contenidos. ¿Cuáles? Los que yo quiera, porque por eso, pues uno de mis derechos es que yo pueda acceder a todo tipo de contenidos. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí, ¿no? En la clasificación que tienen estas telecomunicaciones, que pues estamos hablando de servicios públicos de interés general, por lo que el Estado tiene que garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos servicios públicos pues tienen que ser prestados con calidad, que se escuchen en todos lados, que no de repente tenga un problema que voy escuchando la radio y se cortó ahí la transmisión, ¿no? Ese es lo principal que tendremos que estar buscando, independiente pues también de todos los contenidos, ¿no? Pero una transmisión que sea de calidad, que se garantice para todas las personas. Vamos a la que sigue, por favor. Y por cierto, aquí hago también el paréntesis, ¿no? Que independiente de los temas que están regulados en cuanto a telecomunicaciones, en el caso del servicio público, pues también el que tú garantices toda la información, ¿no? Pensando, no creo que en todas las instituciones, las dependencias de las que ustedes nos estén siguiendo, se estén conectando, quizá no todas tienen oficinas de comunicación social, y entonces, pues hay alguna persona que funge como ese facilitador de información, ¿no? Porque este tipo de oficinas de comunicación, pues lo que hacen es vinculan al servidor público con medios de comunicación para que a su vez los medios de comunicación lleguen entonces a la sociedad en general. Y así es como funciona para tratar de acercarnos a esa fórmula gubernamental de éxito, ¿no? Que es
que te informe todo, que tú tengas acceso como ciudadano a toda la información y que entonces pues tú decidas si legitimas el quehacer que se realiza por parte de estos servidores públicos. En cuanto a los contenidos, aquí es importante mencionar que en esta ley pues encontramos el derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión restringidos, que es totalmente libre o que tiene que ser libre. Aquí me encuentro muchas veces que cuando pensamos en libertad de expresión, entonces viene la pregunta si es que yo puedo decir absolutamente todo. Hay restricciones, como ocurre con todos los derechos. Cualquier derecho que nosotros tengamos, como ustedes saben, pues termina cuando inicia el derecho de alguien más, ¿no? Esa es entonces pues una acotación de manera natural. Temas que sean de seguridad, por supuesto, ahí pues también tiene que ser muy medible qué es lo que se va a estar diciendo, ¿no? Temas que sean, por ejemplo, apología del delito, que promuevan el odio nacional, ¿no? Todo esto pues tendría que ser descartado en términos de libertad de expresión. Eso no constituiría libertad de expresión. Llamados a la anarquía, ¿no? Por supuesto que todos tenemos derecho de manifestarnos, así lo vimos durante días pasados, ¿no? Así lo vemos constantemente a partir de falla en servicios públicos y que entonces sale la ciudadanía y se manifiesta. Entonces, es muy importante que la gente pues considere que todo esto sí forma parte de libertad de expresión, pero tengo ciertos límites porque si yo me meto con los derechos de alguien más, si yo hago apología del delito, si yo hago un llamado, por ejemplo, a ir en contra del orden nacional, pues entonces ahí es cuando empezaría a tener estos problemas, ¿no? En donde no se podría entonces considerar que es libertad de expresión. Y también en este sentido, las autoridades en el ámbito de sus competencias promoverán el respeto de los derechos humanos. Y aquí viene otro tema que es muy importante. Hace un momento que me referí a las categorías sospechosas que vienen en la Constitución de nuestro país, también decíamos, entre estos sectores que pueden ser muy vulnerados y que han sido incluso no vulnerados históricamente, ya mencionaba ahí algunos, ¿no? Por ejemplo, personas de la comunidad LGBTTIQ+, podríamos encontrar, por supuesto, personas extranjeras que también terminan siendo vulneradas. Y aquí, muy importante, más incluso por la coyuntura que tenemos en este momento en el estado de seguridad respecto a la niñez, de delitos sobre la niñez. El principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es decir, cómo absolutamente todo tiene que ir girando precisamente en ese interés que es supremo y que tiene que ver con pues esta fase, ¿no? Menores de edad. Todo pues para garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género. Entonces, fíjate, muy importante, porque en cualquier manejo de información nosotros tenemos que ser observadores de esto. Interés superior de la niñez. Yo me acuerdo que hace unos años, incluso cuando empecé a reportear en algunos medios de comunicación, pues era habitual que si, por ejemplo, iba a ser el Día de Reyes, llegábamos entonces, ¿no? A entrevistar, a ver, tenemos niños, ¿no? Y entonces empezabas a entrevistar a los niños. Claro, ¿no? Decías a los papás, oye, ¿puedo? Y en un acuerdo de palabra en ese momento, pues entonces te acercabas, ponías el micrófono y se tomaban estas imágenes. O qué decir, ¿no? A lo mejor estamos haciendo un reportaje que es sobre obesidad infantil y pues era sencillo ir, sacar imagen en el Zócalo de Cuernavaca y en la Plaza de Armas, ¿no? Viendo a niños jugando durante todo el día, hacías unos aspectos, es decir, hacías imagen. Y entonces, pues eso era lo que terminaba vistiendo esa nota de obesidad infantil. Esto pues está hoy descartado porque sí o sí pues tenemos que tener una autorización para que nosotros podamos exponer esto. Pero todavía quisiera enfatizar aquí que puede haber condiciones que se entrelazan y que generan incluso una mayor posibilidad de ser discriminado. Decía hace un rato, mujeres, me he referido hoy de manera específica por el mes, por nuestra conferencia, a mujeres. Pero imagínate que tenemos mujeres, pero también tenemos que son niñas. Es una niña, por lo tanto tiene dos condiciones que podrían generar esta vulneración, ¿no? Su condición de género y su condición de edad. Pero ahora imagínate
que es también una niña con discapacidad. Tenemos entonces ahora 3 condiciones, pero ahora imagínate que es de origen étnico, ¿no? Entonces tenemos una condición más, estamos hablando de 4 condiciones. Y si tuviera alguna discapacidad, pues entonces estamos conjuntando nada más en este ejemplo que he dado hasta 5 condiciones entonces en donde pues son vulneradas, ¿no? O podrían entonces ser vulneradas. Y eso pues claro que nos tiene que hacer un llamado para que estemos nosotros pues muy atentos ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahí nos empieza a marcar todos los temas de contenido, siempre y cuando pues hay un pleno respeto al principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, y bueno, pues también en los temas de perspectiva de género, que decía hace un rato, seguramente pues ustedes también han estado ya estando inmersos, vaya, en protocolos de actuación, ¿no? En el contacto que de pronto pueden tener con ciertas áreas y que te permite, pues con base en esta perspectiva de género, tener una mayor visión, ¿no? Que es prácticamente pues esa visibilidad de esas condiciones que pues generaban estos problemas en cuanto al acceso. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí la programación, todo lo que quiero hacer un paréntesis en que una es lo que estamos viendo en este momento que viene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y otra que me parece quizá la más cercana a ustedes es el cómo voy manejando la información diaria, ¿no? Que puede surgir en mi área. Insisto, que pueden tener oficinas de comunicación social, que pueden tener jefes de enlace, o que a lo mejor pues termina siendo como, oye compañerito, pues ayúdanos ahorita a publicar ahí en nuestras redes sociales unas fotografías y con eso. ¿No? Entonces, fíjense, el desarrollo, aquí lo que nos dice, ¿no? Programación que se difunda a través de la radiodifusión o televisión y audio restringido en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas TV. Son los objetivos que sí o sí se tienen que cumplir. Insisto, esto es por todos los que manejan telecomunicaciones, ¿no? Que tiene que haber pues integración de familias, desarrollo armónico de la niñez, así esto tendrían que estar enfocados los contenidos, mejoramiento de sistemas educativos, difusión de valores artísticos, históricos y culturales, desarrollo sustentable, difusión de ideas que afirmen nuestra unidad nacional. Esto pues para partir, ¿no? El tema que decías un rato, nada de apología del delito, odio nacional, ni mucho menos. Igualdad entre hombres y mujeres. Aquí observen cómo también está el énfasis, ¿no? O sea, los contenidos tienen que llevar una parte en donde me permitan resaltar esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Divulgación del conocimiento científico y técnico, también eso sí o sí lo tienen que tomar. Y por supuesto el uso correcto del lenguaje. Aquí se podría partir, por supuesto, la opinión. Hoy incluso en la mañana hubo alguien que nos comentaba en las redes sociales muy tempranito. Eh, nosotros a la hora de mi información pusimos personas candidatas. Y entonces pues ocasionó un malestar en alguno de nuestros lectores que dijo, pero ¿cómo es posible que estén poniendo personas candidatas? O sea, ya no hay uso correcto del lenguaje, ¿no? Candidatos y punto, ¿no? El tema del lenguaje incluyente, pues ustedes seguro lo están observando, ¿no? Es polarizante. Puede haber muchas personas que pues todavía no están cambiando el chip a que no es un tema de la Real Academia Española, es un tema de contexto eh, histórico, de contexto de violencia, de contexto de discriminación, que entonces pues nos está acercando a los temas del lenguaje incluyente y el por qué es necesario visibilizarlos, ¿no? Pero bueno, insisto, ustedes seguramente se encontrarán también con mucho de esto que estoy comentando, ¿no? De la polémica que siempre causa el escozor que da ahí a algunas personas el lenguaje incluyente. Pero bueno, ahí está. Y también, si bien aquí dice uso correcto, pues no podemos separarnos, insisto, de todos esos contextos. Me detendré también, ¿no? En el tema de la difusión de valores, ¿no? En el tema del desarrollo sustentable, en temas que sean urgentes y que se tengan que difundir. Yo creo que ustedes también, una de las cosas que recuerdan durante la pandemia es que todos los medios de comunicación se unieron para decir, bueno, en el tema de la multiprogramación, es decir, que tengo el 1.1, el 1.2, el 1.3 y puedo seguirme, pues en el 1.3 de mi programación voy a poner los temas de contenidos educativos de la SEP, ¿no? Y prácticamente pues eso siguió tanto en radiodifusoras como en televisoras, entonces pues esto hizo más sencillo que niñas y niños pudieran prender la televisión, ¿no? Y entonces pues pudieran ahí seguir algunas clases, ¿no? Como parte de las acciones que se pueden llevar. Vamos a la que sigue, por favor.
A efecto de promover el desarrollo armónico de niñas, niños y adolescentes. Insisto, ¿por qué tomamos el tema de niñez? Pues porque precisamente las más vulneradas en términos de sus derechos, pues son niñas, ¿no? Entonces, pues sí, merecen que hagamos un énfasis muy específico. Difundir información y programas que fortalezcan valores culturales, éticos, sociales, evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, de no discriminación, ¿no? Y de respeto a la dignidad de todas y todos. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia, eso también va a ser siempre muy importante, o sea, no podríamos encontrarnos con contenidos o con información que se emita desde sus salas de prensa y que de pronto pues esté incitando a temas de violencia, ¿no? Informar sobre los derechos de las infancias también es importante. Y bueno, su interés por la comprensión también de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Vamos por favor a la que sigue. Propiciar su interés por el conocimiento, ¿no? Es decir, pues ir incentivando, ir acercando a los temas de desarrollo para el país, a fomentar el respeto de las personas con discapacidad, eh, estimular cultura de prevención y cuidado de la salud. Esto va muy de la mano, si se dan cuenta, todo este tipo de contenidos que se insertan en esta ley, también con los educativos, ¿no? O sea, el hoy pensar en que en los libros puedan encontrar algo de vida saludable, por ejemplo, ¿no? El que haya temas muy orientados a la educación, pero a la nutrición también, ¿no? Todo esto pues está inmerso o también tiene que estar inmerso en los diferentes medios de comunicación. Proteger la identidad de víctimas de delitos sexuales, por supuesto que es una de las cosas que no se puede hacer. Creo que ahí veríamos, ¿no? Todavía hace un tiempo, hace algunos años, pues temas de violaciones, ¿no? Fotografías, pues quizá mucho más expuestas de lo que vemos hoy en día y que, bueno, pues ahí también te marca la legislación que se tiene que tener un pleno respeto tanto a los derechos de las víctimas, pero ojo también, ¿no? A los derechos de los imputados en términos sobre todo de la identidad de los datos personales, ¿no? De los domicilios y todo esto que también se tendría que preservar. Cumplir con la clasificación y horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos. Esta parte pues también está muy regulada con la misma Secretaría de Gobernación, ¿no? Que te puede ir diciendo, oye, este contenido está muy subido de tono para el horario que está manejando. Entonces, pues también se exalta ahí. Vamos a la que sigue, por favor. Programas infantiles que se transmitan en vivo, tiempos de estado. Yo creo que ustedes se han percatado, a lo mejor hacer una transmisión por YouTube y de repente te dice, ¿no? Tienes que especificarle si estamos hablando pensando en un contenido que sea exclusivo para niños. Si está diseñado para niños, entonces te manda con otros lineamientos. Si no es así, entonces como que no le pone tantas trabas de pronto a la publicación. Y esto es muy importante, pero ojo, el tema de las redes sociales todavía representa el gran pendiente en nuestro país para poder ir avanzando en lo que tendría que estarse regulando también en estos términos. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí también estamos observando, decía hace un rato, ¿no? Los derechos de las audiencias con discapacidad. Personas con discapacidad que entonces pues también se tienen que promover las condiciones, ¿no? Para que las audiencias pues tengan acceso a los servicios de radiodifusión. Esto sobre todo porque los medios de comunicación pues tendríamos que ser garantes de que una persona que tiene problemas para poder escuchar, pues entonces también se le permita acceder a los contenidos, ¿no? Y así lo podríamos ir referenciando. Además, pues que exista una igualdad real de oportunidades, las audiencias con discapacidad tienen que gozar de los siguientes derechos. Ojo, eso también involucra que en el trabajo puedan acceder las personas con discapacidad, ¿no? Insisto, aquí me estoy yendo porque no únicamente se trata de pensar en mujeres, sino en todas estas condiciones que a veces abonan desafortunadamente a que exista una discriminación múltiple o a la interseccionalidad, ¿no? Que es el ejemplo que ponía hace un rato, de que es una mujer, pero también es niña, pero también es una persona con discapacidad, pero también es de la comunidad LGBT, en fin, puede haber ahí cómo confluyen estas situaciones. Vamos a la que sigue, por favor. Contar con servicios de subtítulos, esas son algunas que marca precisamente, ¿no? Las personas con discapacidad. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí, de igual forma, ¿no? Servicio público de radiodifusión, recibir contenidos que reflejen pluralismo ideológico, político, social, cultural, lingüístico, que haya para todas las audiencias, que esa es la parte importante. Vamos a la que sigue, por favor.
Vamos a la que sigue, me voy a saltar un poquito esta parte. Me parece indispensable entonces, para empezar a reflexionar, que todas las personas, pues primero conozcamos nuestros derechos. Es muy difícil que tú puedas ejercerlos si no tienes el pleno acceso a estos. Y pues aquí no implica únicamente el pensar en quienes han estudiado derecho o a lo mejor están muy cerca por estudiar ciencias políticas, administración pública. No. Pensemos en absolutamente todas las personas que sí o sí necesitamos conocer de nuestros derechos, ¿no? Esta ley, en el caso de nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es de 2007, insisto, todo esto en el contexto que les decía, se ha estado viviendo respecto a la violencia en contra de mujeres. Vamos a la que sigue, por favor. Bien, me voy en esta parte un poco más concisa. Cuando pensamos en medios de comunicación, yo creo que todos pues hemos podido ver algunos contenidos que no necesariamente nos reflejan una situación de equidad. Pensando a lo mejor hasta en que te retraten a una familia como solo un tipo de familia, cuando hoy tenemos diversidad de familias, y que entonces pues esto no nos termina acercando a una condición de equidad. Vamos a la que sigue, por favor. Estos estereotipos, ¿no? Que pues se tienen que ir derribando, que se tiene que ir avanzando, pero que en paralelo contribuye mucho desde los medios de comunicación también lo que ahí se pueda difundir. Vamos a la que siga. De pronto, pues el pensar, ¿no? En mujer, en una sola línea de vida que tendría que llevar cuando hoy pues tenemos una diversidad, definitivamente pues no nos acerca a esa sociedad igualitaria en derechos. La que sigue, por favor. Y bueno, estos contenidos, que fíjense que yo todavía, la verdad es que de repente cuando me toca visitar, pues sobre todo, ¿no? En casa, mi abuelita, ¿no? Que de repente está viendo la televisión y además le gusta mucho ver La Rosa de Guadalupe, que entiendo que pues ha sido uno de los programas más exitosos de los últimos años en Televisa y en la televisión en general en México. Pero me genera mucho ruido de repente el cómo venden precisamente el papel que tiene que tener la mujer en la sociedad, ¿no? Y obsérvenlo, escúchenlo. Si ustedes eh, no están, tienen cosas que hacer a la hora que pasa La Rosa de Guadalupe, pero escuchen sus comerciales y créanme que les van a dejar mucho que pensar en que si realmente están abonando a que exista una igualdad. Este tipo de telenovelas que se siguen transmitiendo, por cierto, ¿no? Y que probablemente sigan en los próximos años, ¿no? Pero que te venden estas ideas que pues son muy diferentes a lo que hoy podríamos tener en el desarrollo de mujeres como Mariela del Barrio, Amor Real, ¿no? O sea, pensar incluso Amor Real, que yo me acuerdo que la vi, por cierto, la actriz Adela Noriega, que incluso pues se enamora de su violentador, ¿no? Del que la compró para casarse con ella. Justo ese tipo de contenidos hoy tenemos que cuestionarlo sí o sí como audiencias. Más, pues pensando ustedes también en el servicio público, de pronto, qué señales son las que estás mandando a partir de tu comunicación social, me parece que va a ser indispensable. Vamos a la que sigue, por favor. Empoderamiento femenino, que por supuesto que termina desafiando a un sistema patriarcal, pero pues todo eso tiene que ser para combatir precisamente la discriminación de género, ¿no? Hay cosas muy básicas. Si nosotros pensamos en un piloto, y una aeromoza, porque ese era el término que antes se empleaba, ¿no? Hoy pensamos en sobrecargos, y que puede ser una mujer que esté también piloteando el avión. Y ya hay muchas aerolíneas, ¿no? Que incluso pues están promoviendo todo esto. Pero el hecho solo de pensar en esta clásica fotografía, esa es de la película El Aviador, ¿no? Leonardo DiCaprio, el piloto, rodeado de las sobrecargos, pues es una de las cosas que, pues claro que no abonaría, ¿no? O pensar en el jefe, posición jerárquica superior, y la secretaria, ¿no? Cuando hoy, pues claramente podríamos tener diferenciado, ¿no? No es necesario que sea de un género. O el médico respecto a enfermera, cuando pues hoy tenemos que hablar de enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que bueno, creo que ellos en sí se siguen refiriendo como médico, pero también entiendo que hay una corriente importante de mujeres médicas que dicen, no, sí tenemos que empujar que nuestro término se nos tiene que reconocer así. Vamos a la que sigue, por favor. Empoderamiento de la mujer. ¿Qué trae esto consigo?
Y creo que aquí nos tiene que llamar justo a generar esa reflexión, ¿no? Porque hay un bienestar, sí individual, sí de que yo considere que me puedo desarrollar en cualquier ámbito, pero también esto conlleva a un bienestar familiar, ¿no? El que yo esté hoy aquí en oficina, que estoy trabajando, que estoy desarrollándome, que tengo posibilidad de ganar mi propio dinero, pues eso también me da una independencia económica. Pero ojo, también contribuye en casa, ¿no? Porque no es lo mismo que una sola persona trabaje que trabajen dos y entonces pues se le dé una mejor posibilidad incluso a los hijos si los hay. Y todo esto, pues, a su vez impacta en el tema del desarrollo social, ¿no? De cuáles son las condiciones que hoy estamos viviendo en planteles educativos. Hace unos días, nuestra rectora aquí de la universidad mencionaba que nuestra matrícula en la UAM es de 60% mujeres frente a un 40% hombres. Y cómo esto se ha ido revirtiendo en algunas facultades. Por ejemplo, yo recuerdo apenas haber escuchado a una mujer que decía, es que en facultad de ciencias químicas antes no había ni baños de mujeres. Hoy esa facultad es precisamente de la que egresó la primera rectora de la UAM. Entonces, imagínense si estas condiciones no han ido cambiando a partir de esa mayor participación de mujeres. Vamos a la que sigue, por favor. Empoderamiento que depende de cada contexto de vida, por supuesto, pero que es muy importante que se siga trabajando en ello. Vamos a la que sigue. Factor económico, esto que les decía, ¿no? La incidencia tan importante porque yo puedo entonces tomar mis decisiones. Vamos a la que sigue, por favor. Y este empoderamiento que sería indispensable, ¿no? La igualdad. ¿En qué términos? Condiciones laborales, salario, prestaciones, vacaciones, pensiones. Quizá hay algunos lugares en donde pues no es diferente, ¿no? Pensar en cuánto gana un hombre o cuánto gana una mujer, pero hay muchos en los que sí, o que no vemos en puestos directivos a mujeres, o más aún que llegaban mujeres a lo mejor a una toma de decisiones. Esto me encanta siempre como lo dice la doctora Daniela Cerva, que trabaja estos temas también, y dice, es que no es lo mismo porque si llegan las mujeres, pues entonces no se termina viendo que están gobernando como mujeres porque no se rodean de mujeres. Ojo con eso, es indispensable también que vayamos trabajando y haciendo equipo con mujeres. Vamos a la que sigue, por favor. Madres trabajadoras, ¿no? Por supuesto, cuáles son las condiciones que se tienen que dar cuando las mujeres, pues de pronto se tiene que hacer una pausa precisamente por los temas de maternidad. La que sigue, por favor. Y por las facilidades que también en los trabajos se tiene que dar, ¿no? Y este que es indispensable, ¿no? El votar y ser votadas, insisto, pues hoy tenemos un contexto que está diferenciándose probablemente, pues, de lo que hayamos tenido en las últimas décadas. La que sigue, por favor. Y me quedo entonces con esta parte del trabajo en equipo, ¿no? Que no es únicamente pues construirlo con hombres o con mujeres, sino construirlo con absolutamente todas las personas, ¿no? Esta frase que me gusta de Kamala Harris, que dice, mi madre me miraba y decía, Kamala, tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última. Y creo que eso es lo que nos toca, no solamente a mujeres, sino también hoy a los hombres, ¿no? En cualquier labor, en cualquier aspecto de su vida, y generando estas condiciones de equidad. Y la que sigue, por favor. Me parece que cuando nosotros entonces conocemos nuestros derechos, podemos, sin lugar a dudas, empezar a ejercerlos. Y cómo esta incidencia se tiene que dar en todos los ámbitos, vamos a la que sigue. En lo que sobre todo pues ha estado trabajando la misma Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Con él promoviendo la participación de mujeres. Vamos a la que sigue, porfa. Y que pues tiene que ver, ¿no? En donde necesitamos participar en absolutamente todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? En todos los lugares como sociedad, en nuestros gobiernos, en nuestros trabajos, que se note esa participación, porque eso hará que tengamos una mejor interlocución incluso también con los compañeros que sean varones. Y la que sigue, por favor, porque aquí pues únicamente me resta decirles muchas gracias por su atención. Espero que podamos ir avanzando, sobre todo porque si bien los legisladores, las y los, han estado incorporando algunas figuras importantes porque siempre se tiene que actuar con perspectiva de género, no solo en el Poder Judicial, ¿no? Sino en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, también ellos tienen protocolos para juzgar con perspectiva de género, pues eso se tiene que traducir también en condiciones generales de nuestra sociedad, ¿no? Y en poder ir avanzando juntas y juntos utilizando el lenguaje incluyente también en algunos casos, solamente como una posibilidad de visibilizar todo lo que necesitamos. Dejo mis datos también por si hubiera alguna consulta que se pueda hacer, intercambio, por supuesto, siempre académico, también lo estaremos realizando. Me pueden en todas las redes sociales, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por su atención y pues estaremos pendientes siempre de poder seguir colaborando
con todos y todas ustedes.